¿Y si te dijera que tras fortunas gigantescas y lujosas mansiones podría haber una pobreza aún más cruel, la falta de amor y lealtad? Hoy nos adentraremos en una historia real, donde un derramamiento de sangre llevó a un millonario al borde de la muerte, y la mano extendida de una niña pobre cambió el destino de todos. Prepárate para sentir cada detalle, porque lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia, es una revelación sobre el verdadero valor de la vida. Cuéntanos en los comentarios desde dónde lo ves. Y si disfrutas de las historias que la historia intentó ocultar, suscríbete ahora y únete a nosotros en este viaje. Esa madrugada, Alejandro Quiroga comprendió lo que era estar verdaderamente solo. El agua del arroyo estaba helada y el lodo pegado a su piel olía a óxido y cloaca. Sintió un profundo dolor en las costillas y un peso extraño en el pecho, como si le hubieran desmantelado el cuerpo desde dentro. Cada vez que intentaba levantar la cabeza, el mundo se volvía blanco y negro. La sangre se secó en sus manos, formando costras ásperas que le arañaban al tocarse la cara. Pensó en su hermano, en la última mirada que había recibido, y un vacío se abrió bajo sus costillas. No era solo miedo. Era una especie de vergüenza por haber tardado tanto en comprender la envidia que lo rodeaba. La idea de morir allí, anónimo, lo recorrió como un viento frío. Decidió no hundirse, aferrándose a los juncos, contando sus respiraciones como una moneda. Lucía Fernández caminaba por la orilla del río con la mochila al hombro, el uniforme mojado por el rocío y el cordón izquierdo sin punta. El barrio estaba en silencio. El silencio de una calle que ha visto tanto. Al ver un cuerpo entre las plantas, su primer impulso fue retirarse, porque allí había aprendido que la curiosidad a veces sale cara. Aún así, se quedó quieta y se fijó en los detalles. El traje roto, la piel pálida de alguien que no es de allí, el reloj caro manchado de barro, el ligero temblor en sus dedos. El miedo le llegó como un escalofrío en el estómago, pero con él llegó una conciencia que la atormentaba y que conocía bien. Nadie habría acudido a ayudarla si no fuera por ella. Lucía se acercó a pasos cortos, tanteando el terreno con la punta de su zapatilla rota. Pensó en su madre madrugando, en lo que diría, y decidió que no dejaría que ese hombre se convirtiera en una carga más en el fondo del río. Elena abrió la puerta con un repentino impulso, una mezcla de sueño y miedo. Lucía apenas tuvo aliento para explicar. Mostró su rostro sucio y señaló, y eso fue suficiente. Tiró del hombre por detrás con un brazo alrededor de su cintura, sintiendo cada hueso como si cargara un tronco demasiado pesado para su edad. Dentro de la casa, el aire olía a café rancio, jabón y leña caliente. Había una pequeña olla en la estufa y un paño colgando del respaldo de la silla. Elena lo hizo todo con movimientos rápidos y secos. Le quitó la chaqueta rota, le limpió el barro con un paño limpio que parecía haber sido lavado 1000 veces. Le envolvió la cabeza con un pañuelo para detener la hemorragia. Alejandro lo observó todo con una atención dolorosa. Cada pequeño detalle, la forma de las tazas, los dibujos pegados a la pared, la forma en que Lucía ordenaba sus cuadernos, parecía evocar un mundo que nunca había visitado. La vergüenza regresó, pero con ella llegó algo que no podía nombrar, un dolor que no era solo físico. Elena dudó antes de aceptar quedarse. Conocía los riesgos, sabía que ayudar podía traer problemas. Aún así, miró a su insistente hija y cedió. Lavó la cara de Alejandro con agua tibia, sintió su piel áspera y fría y pensó en las largas horas que había pasado fuera, trabajando para pagar la renta y comprar útiles escolares. Mientras cosía un retazo de camisa para cubrir una cortada, Lucía se sentó a su lado y le mostró lo poco que tenía. Un cuaderno con ejercicios de matemáticas,
una hoja de papel con los nombres de los médicos escritos con letra clara, una lista de sueños garabateada a lápiz. Alejandro, con la vista nublada por la fiebre y el miedo, vio la dura rutina de aquellos dos y sintió una opresión que venía de dentro, no por el lujo perdido, sino por algo que había extrañado durante años en sus noches en la mansión: presencia. Por primera vez, en esa desconcertante madrugada, se dio cuenta de que tal vez era posible respirar sin el peso del silencio que siempre lo había rodeado. Durante los siguientes días, Alejandro yació sobre un delgado colchón en un rincón de la sala. Su cuerpo aún le dolía con cada movimiento, pero su mente estaba demasiado despierta para descansar. Observaba la rutina diaria de la casa con una mirada que mezclaba extrañeza y fascinación. Elena salió temprano, con pasos apresurados, cargando una bolsa de tela con productos de limpieza. Lucía, incluso sola, organizó el escritorio, ordenó sus cuadernos e intentó estudiar. La lámpara amarilla proyectaba una luz tenue sobre las paredes, descascarilladas, y el olor a café recién hecho llenaba la habitación. A Alejandro todo le parecía tan improbable como necesario. Se sintió invadido, pero al mismo tiempo acogido por una sencillez que nunca había conocido. El tiempo parecía transcurrir a otro ritmo dentro de aquella casa. Alejandro, acostumbrado a agendas apretadas, reuniones de trabajo y compromisos sociales, ahora veía cómo las horas se arrastraban entre la fiebre, los recuerdos y el silencio. A veces pensaba en su propia mansión, llena de obras de arte y pasillos vacíos, y se daba cuenta de que nada de eso le brindaba el consuelo que encontraba allí, escuchando pasar las páginas de los cuadernos de Lucía. Cuando ella se detenía a hacerle una pregunta de matemáticas, le costaba responder, incluso con la cabeza pesada. La sonrisa que recibió a cambio tuvo un efecto inesperado. Lo calentó más que cualquier manta. Por primera vez en años, Alejandro se sintió valorado no por lo que tenía, sino por lo que podía ofrecer como persona. Alejandro empezó a darse cuenta de que la mayor diferencia entre su mundo y el de Lucía no eran los objetos en sí, sino el peso que cada uno de ellos cargaba. Su cuaderno, por ejemplo, tenía los bordes arrugados, páginas sueltas y marcas de borrador que casi perforaban el papel, pero ella lo cuidaba como un tesoro. Cada línea estaba escrita con un cuidado que nunca había visto en los informes impecablemente impresos de su empresa. Observaba a Lucía copiar fórmulas, garabatear cálculos, morder el lápiz cuando cometía errores, y se sentía parte de ese proceso, incluso sin entender cómo había llegado allí. Ya no pensaba tanto en la emboscada, la traición, el río. Estaba demasiado ocupado intentando dar sentido al brillo que veía en sus ojos cuando acertaba un cálculo. Ese brillo era como un recordatorio constante de que, a pesar de todo, todavía había algo puro y valioso en el mundo. Al mismo tiempo, Elena se mantuvo firme, incluso con expresión cansada y los brazos marcados por el trabajo pesado. Llegó tarde, agotada, pero aún así se sentó junto a su hija para preguntarle sobre la escuela, escuchando los detalles de cada clase, como si ese momento fuera la fuerza para seguir adelante al día siguiente. Alejandro, acostado allí, se sintió como un intruso silencioso, con una intimidad que el dinero nunca le dio. Vio cómo madre e hija se apoyaban mutuamente, como cada simple gesto transmitía una fuerza invaluable. El sonido de sus conversaciones, en voz baja antes de acostarse, era más reconfortante que cualquier lujo que hubiera tenido. Algo comenzó a agitarse en su interior, una mezcla de arrepentimiento por el tiempo perdido y gratitud por estar vivo allí, donde nunca imaginó que encontraría refugio. Con el cuerpo aún frágil, Alejandro empezó a medir el día por los sonidos del barrio. El camión del pan a las 6, el agua chapoteando a las 7, la radio del vecino con noticias que siempre terminaban igual.
Ese reloj sin manecillas le fue devolviendo poco a poco una simple noción del tiempo, la misma que regulaba la vida de Elena y Lucía. Una tarde, mientras la luz entraba a raudales por la ventana y dibujaba cuadritos en el suelo, vio a la niña revisando un fajo de papeles viejos para rehacer ejercicios que habían dejado a medias. Se acercó despacio, se sentó con cuidado para no tirarse de los puntos improvisados en el cuero cabelludo y empezó a explicar lo que recordaba de los porcentajes, usando monedas de un tarro como ejemplo. El gesto fue torpe, pero funcionó. Con cada cálculo correcto, Lucía esbozaba esa sonrisita de quien no quiere parecer ostentoso y le afectó más de lo que admitía. Esa misma noche, Elena llegó con los hombros tensos y una mirada que intentaba ocultar preocupación. Comentó secamente que su jefe llevaba semanas atrasándose con los pagos y que ese día la había obligado a limpiar un jardín entero ella sola. No hubo escena ni discusión, solo un silencio denso en la cocina mientras servía el agua del arroz, y Alejandro comprendió, sin necesidad de explicaciones, que la dignidad aquí tenía un alto precio y pagos atrasados. Fue en ese momento que decidió subir un poco más de lo que su cuerpo le permitía. Durmió mal, con la cabeza palpitante donde aún le ardían los cortes, pero despertó con unos pantalones prestados por un vecino y una camisa que Elena había planchado con esmero, como quien prepara a alguien para un compromiso serio. Salió a pasos cortos, guiado por viejos recuerdos del barrio de clase alta, donde una vez lo aplaudieron como benefactor en las inauguraciones, y ahora caminaba como un hombre común que toma el autobús y espera en la parada sin sombra. En la entrada de la mansión de Benítez, el guardia de seguridad lo evaluó de pies a cabeza, evaluando su barba sin afeitar, sus uñas manchadas de sangre seca que no se había desprendido del todo, su postura como si acabara de recuperarse. Dentro, Alejandro llevaba consigo un inventario de hechos, horas trabajadas, promesas de pago, mensajes ignorados. No tocó a la puerta como un dueño, sino como quien conoce el peso de cada hora no pagada para una mujer que llega a casa con los dedos hinchados y encuentra a su hija estudiando en la penumbra. No hubo discursos grandilocuentes, hubo papeles, fechas, nombres, números. La escena terminó como terminan las escenas como esta, cuando uno no puede esconderse tras títulos. Un sobre, una transferencia confirmada en el propio celular de Elena, un cansancio que se desvaneció de su rostro como quien se libera de un viejo peso. Alejandro regresó a la casa azul, agarrándose los bordes de la camisa para ocultar sus manos temblorosas. No por miedo, sino por la simple sorpresa de ver la justicia a veces encajar en la pantalla de un banco y el largo suspiro de quien finalmente recibió lo que era suyo. Esa noche, el barrio se veía diferente. Las tenues farolas proyectaban sombras entrecortadas en el suelo y los perros ladraban con insistencia, como si presentieran algo acechando. Alejandro se dio cuenta de que no era paranoia. Camionetas oscuras pasaban demasiado despacio, con las ventanas tintadas y las miradas renuentes a ser vistas. Con cada giro, la respiración de Elena se aceleraba. Sabía que esto no era común. No necesitaba pruebas para comprender que el hombre al que había albergado en su casa cargaba con enemigos que no se dejaban intimidar por la pobreza. El miedo la invadió cuando Lucía, al regresar de la escuela, entró por la puerta con la blusa rota y los ojos llorosos. Intentó ocultarlo, pero su madre vio la marca roja en su brazo, resultado de los compañeros que la habían acorralado en el camino. Los insultos aún resonaban. Decían que vivía de dinero sucio, que su familia era cómplice de delitos. Alejandro, sentado en la esquina, escuchaba en silencio, pero algo en su interior se quebró. Ya no era solo su vida la que estaba en riesgo,
Era la dignidad de aquella niña la que estaba contaminada con el odio que solo debía recaer sobre él. Fue en ese momento que Alejandro se dio cuenta de que no podía quedarse allí mucho tiempo. Su instinto de supervivencia le decía que desapareciera, pero había algo más fuerte que el miedo: la necesidad de asegurarse de que Lucía no pagara el precio de la maldad de Martín. Con la ayuda de un viejo conocido, el abogado Salvatierra, ideó un plan rápido y discreto. Creó un fideicomiso a nombre de la chica, un fondo que no dependía de favores ni de su presencia para existir. Era suficiente dinero para garantizar años de educación, desde la preparatoria hasta la universidad. Para Elena, compró una casa sencilla en un barrio menos expuesto, con paredes robustas, un pequeño patio y una inusual sensación de seguridad. Lo preparó todo en silencio, como quien organiza una despedida sin previo aviso. En la carta que dejó, escribió con letra temblorosa que la verdadera herencia no era una herencia fría, sino la oportunidad para que Lucía transformara su futuro con el corazón puro que ya tenía. Cuando terminó, dobló el papel lentamente, como sellando un pacto íntimo, y lo dejó junto a su cuaderno de matemáticas, seguro de que ese sería el gesto que lo mantendría vivo incluso después de su partida. Alejandro se fue antes del amanecer. No quería despertar a nadie, solo cerró la puerta lentamente y respiró hondo el aire frío del amanecer. El silencio de la calle contrastaba con el peso de lo que dejaba atrás. Caminó sin mirar atrás, sabiendo que si veía la ventana amarilla iluminada, flaquearía. Aún le dolía el cuerpo, pero su decisión era firme. Irse era la única forma de protegerlos a ambos. En el bolsillo solo llevaba unos documentos falsos preparados por Salvatierra y la dirección de una posada lejana. Cada paso parecía resonar más fuerte de lo debido y su mente repetía la imagen de Lucía durmiendo acurrucada junto a su cuaderno, como si estudiara hasta en sueños. No era solo una despedida, era un corte profundo, de esos que nunca sanan un todo. Mientras Alejandro se escondía en caminos secundarios, Martín enloquecía en su propia mansión. Sin cuerpo ni certificado de defunción, lo atormentaba la idea de que su hermano pudiera aparecer en cualquier momento. Pasaba noches en vela revisando noticias, presionando a sus secuaces, exigiendo resultados. Las camionetas seguían merodeando, pero cada día con menos convicción, pues la falta de pruebas erosionaba la autoridad de sus órdenes. El destino fue cruel con él. Su propia obsesión empezó a atraer la atención de la policía. Documentos falsificados, cuentas movidas a toda prisa, testigos mal pagados. Todo se acumulaba hasta que una investigación se hizo inevitable. Cuando llegaron las órdenes de allanamiento, no hubo forma de negarlo. Martín fue expuesto en los periódicos como el hermano traidor que planeó su muerte por una herencia. El escándalo alcanzó proporciones nacionales y la máscara de un respetable empresario cayó por completo. Mientras tanto, en la casita azul, Elena leía los titulares, incapaz de comprender cómo la vida había podido dar un vuelco en tan poco tiempo, y Lucía permanecía en silencio, consciente de que lo que realmente importaba no cabía en las páginas del periódico. El juicio de Martín se transmitió por la radio local y los noticieros, e incluso quienes nunca habían oído hablar de los Quiroga comenzaron a hablar del caso en las filas de los supermercados y en las paradas de autobús. La imagen de un hermano intentando asesinar al otro por avaricia se convirtió en un símbolo de decadencia moral. Elena escuchaba las noticias con una mezcla de indignación y miedo, sabiendo que esta era solo la versión pública de la historia. La versión privada, la que les importaba a ella y a Lucía, permanecía oculta. Para los vecinos, la versión oficial era suficiente. Un hombre adinerado había desaparecido
y los periódicos decían que probablemente estaba muerto. Elena llevaba el secreto como agua en la mano, cuidando de no revelar nada que pudiera exponer a su hija. Lucía, por su parte, aprendió desde muy joven el valor del silencio. Nunca corregía a sus colegas cuando compartían versiones distorsionadas. Simplemente bajaba la mirada y volvía a sus cuadernos. Con el tiempo, mudarse a la nueva casa trajo consigo un respiro. Ya no había camionetas oscuras circulando por la calle, ni rumores maliciosos de los vecinos. El barrio sencillo pero seguro le permitió a Lucía asistir a la escuela sin temor constante. Empezó a asombrar a los profesores con su dedicación, incluso viniendo de un entorno lleno de carencias. El brillo en sus ojos al aprender cosas nuevas era percibido por todos, y pronto se ganó la confianza de compañeros que antes la miraban con recelo. Elena, aunque todavía cansada del trabajo, caminaba más erguida, como si ese atisbo de dignidad que había ganado le hubiera devuelto parte de su identidad. El dinero que le había dejado Alejandro no era visto como un lujo, sino como un alivio. Por fin podían pensar en el futuro sin sentir el peso de una soga al cuello. Para Lucía, cada cuaderno nuevo era un recordatorio de que alguien creía en ella. Guardaba los viejos como reliquias, apilados en cajas, como si cada página fuera una prueba concreta de que su historia no tenía por qué terminar en el mismo barrio donde empezó todo. Lucía creció con la disciplina de quien sabía que cada oportunidad conllevaba sacrificio. Mientras muchos de sus compañeros se quejaban de sus tareas, ella recordaba lo que su madre soportaba a diario y al hombre que confiaba en ella sin pedir nada a cambio. Estudiaba durante horas, repasaba cada detalle e incluso ayudaba a Elena con las tareas de la casa, lavando platos o guardando la ropa. El nombre de Quiroga, que callaba, era como un peso y una fuerza a la vez. Nadie lo sabía, pero sentía que llevaba consigo parte de esa historia, como si tuviera la responsabilidad de demostrar que su confianza no había sido en vano. En los cumpleaños no había grandes fiestas, pero siempre llegaba una carta breve por correo. Cartas sencillas, casi telegráficas, pero eran más valiosas que cualquier regalo caro. Bastaba con leer una frase: «Estoy aquí, orgulloso de vos», para que sintiera fuerzas renovadas. Elena también sintió el impacto de estas cartas en su hija. Veía el brillo en sus ojos al abrir cada sobre, el cuidado con el que doblaba el papel y lo guardaba en la pequeña caja de madera. Para su madre, era una mezcla de gratitud y temor. Agradecía saber que no estaban solas, pero temía que alguien con malas intenciones descubriera ese vínculo secreto. A menudo se preguntaba dónde estaría ese hombre en su vida, si aún respiraba el mismo aire o si ya se había ido silenciosamente. Nunca se atrevió a preguntar, nunca intentó rastrearlo. Era como si aceptara que algunas presencias no necesitan estar cerca para ser reales. Lo que importaba era que su hija creía en el futuro, y esa creencia ya valía más que cualquier certeza. Y así, en medio de las dificultades cotidianas de la vida, siempre había un hilo invisible que conectaba su hogar con un lugar lejano donde Alejandro, de alguna manera, seguía existiendo. Cuando Lucía cumplió 18 años, llegó el momento de acceder a su fondo fiduciario. La sensación de abrir la cuenta y ver el saldo disponible fue casi surrealista. Para cualquier otra joven de su edad, podría haber sido una oportunidad para viajar, comprar ropa o experimentar cosas nuevas, pero para ella, ese dinero solo tenía un destino: la escuela de medicina. Recordó las noches que estudió a la luz de las velas porque se había cortado la luz, las veces que fue a la escuela con un agujero en el zapato, las lágrimas de su madre cuando su jefe la humilló. Cada peso ahorrado allí parecía llevar esos recuerdos. Sin dudarlo, se inscribió y se sumergió de cabeza en sus libros.
El camino, sin embargo, no fue fácil. Los cursos eran brutales, los turnos en los hospitales públicos agotadores, y a menudo regresaba a casa con dolor de piernas y ardor en los ojos. Aún así, nunca consideró darse por vencida. En los fríos pasillos de los hospitales, aprendió a lidiar con el dolor ajeno de una forma que los libros no podían enseñar. Vio niños esperando horas para recibir atención, madres desesperadas, sin dinero para medicinas, ancianos abandonados en camillas. Cada escena reforzaba su determinación. Quería ser la doctora que cuidara a estas personas con el mismo cuidado que ella recibió cuando tenía 12 años. A veces, de en madrugada, recordaba el arroyo, la mano fría de Alejandro agarrando los juncos, y esa imagen la impulsaba hacia adelante. Su presencia estaba en cada decisión, en cada esfuerzo. Elena observaba atentamente, orgullosa, incluso cuando su corazón dolía de añoranza porque su hija ya no tenía tanto tiempo para pasar en casa. Mantenía en secreto las lágrimas que derramaba sola y sonreía cada vez que Lucía aparecía en la puerta, agotada, pero con los ojos llenos de determinación. Con el tiempo, Lucía comenzó a ganar prominencia dentro de la universidad. Los profesores elogiaban su dedicación y sus colegas la buscaban para estudiar con ella. Pero ella nunca dejó que el reconocimiento se le subiera a la cabeza. Sabía que su trayectoria no era solo fruto de su propio esfuerzo, sino también de la confianza que alguien había depositado en ella años atrás. Lo guardaba como un secreto íntimo, casi sagrado. En las noches más difíciles, cuando parecía no poder soportar el peso del estudio y los turnos, abría la caja de madera donde guardaba las cartas de Alejandro. Bastaba con releer una breve frase para sentir como si él todavía estuviera allí, invisiblemente tomándole la mano. Este ritual se convirtió en un combustible silencioso, algo que nadie a su alrededor entendía, pero que marcó la diferencia para ella. En su último año de universidad, durante una pasantía en pediatría, Lucía vivió momentos que marcaron para siempre su vocación. Recordó la tímida sonrisa de un niño que, a pesar de estar enfermo, le agradeció cuando le acomodó la cobija. Sintió en los ojos llorosos de una madre desesperada el peso de la desigualdad que siempre la había acompañado. Cada cita era más que una experiencia de aprendizaje técnico. Era un recordatorio de sus orígenes y para alguien que quería devolverle todo lo que había recibido. Fue durante este periodo que decidió abrir un consultorio en el barrio donde se había criado. Aunque sus colegas decían que sería más rentable buscar hospitales de renombre, para ella el lucro nunca fue el objetivo. Quería estar cerca de quienes más lo necesitaban, de los niños que podían ver en ella el mismo faro que una vez encontró en medio del arroyo. La consulta de Lucía empezó siendo pequeña, con paredes blancas recién pintadas y muebles sencillos de segunda mano. En la puerta colocó un discreto cartel que decía «Doctora Lucía Fernández». No mencionó a Quiroga, sabiendo que ese apellido podría suscitar preguntas que no quería responder. Al principio, el vecindario recibió la noticia con recelo, pero pronto los pasillos se llenaron de madres con bebés en brazos, ancianos que no podían pagar medicinas y adolescentes curiosos que buscaban orientación. Lucía estableció una regla silenciosa: quien no podía pagar, no pagaba. Quien tenía poco, poco contribuía. Y solo quien realmente podía pagarlo, pagaba el precio completo. Este equilibrio mantuvo la consulta a flote y al mismo tiempo reforzó su reputación como médica del pueblo. Poco a poco, su vida personal también encontró espacio para florecer. Conoció a Esteban, un joven profesor que compartía sus valores de sencillez y compromiso con la educación. Su relación fue creciendo poco a poco, a base de largas conversaciones, paseos tranquilos y apoyo mutuo. Cuando se casaron,
La ceremonia fue sencilla, celebrada en el mismo barrio donde Lucía había construido su vida. Elena lloró de emoción al recordar a la niña de trenzas que regresaba del colegio con su uniforme desgastado y ahora se convertía en una mujer admirada por todos. Poco después llegaron sus hijos, y el primero se llamó Alejandro. Para Lucía no había homenaje más apropiado. Ese nombre representaba no solo al hombre que una vez había salvado, sino también el gesto que cambió para siempre el curso de su vida. Con el nacimiento del pequeño Alejandro, la casa adquirió un nuevo ritmo. Las noches de insomnio, los llantos inesperados y la ropa de bebé tirada en el sofá traían recuerdos del pasado, pero con un tono completamente diferente. Lucía, a menudo agotada después de su cita médica, miraba a su hijo en brazos y sentía una mezcla de cansancio y gratitud. Elena, ahora abuela, parecía rejuvenecida. Ayudaba con los cuidados, mecía a su nieto con viejas canciones y sonreía como si finalmente recogiera los frutos de toda su lucha. Esteban también se involucró, compartiendo las tareas sin quejarse, y esta colaboración infundió a la familia una serena fortaleza. Para Lucía era imposible no pensar en Alejandro cada vez que pronunciaba el nombre de su hijo. El eco de ese hombre resonaba allí, en la risa de un niño que simbolizaba un nuevo comienzo. Pasaron los años y la consulta creció con los niños. El sencillo espacio fue adquiriendo gradualmente mejores equipos, donados o adquiridos, siempre gracias al esfuerzo colectivo. Su reputación como la médica del pueblo se extendió por el barrio y las comunidades vecinas. Lucía solía trabajar hasta altas horas de la noche porque no soportaba la idea de dejar a alguien sin ayuda. Cada vez que veía a un paciente irse con una sonrisa o una sensación de alivio, sentía que estaba cumpliendo la promesa silenciosa que hizo en el arroyo. Esteban apoyó pacientemente su dedicación, incluso cuando eso significaba menos tiempo juntos. Elena observaba todo de cerca, con orgullo, y nunca se cansaba de repetir a quien quisiera escucharla que su hija era la prueba de que los sueños pueden sobrevivir incluso en la pobreza más extrema. La vida no era fácil, pero estaba llena de significado, y eso era lo que más les importaba a todos. Incluso con su apretada agenda, Lucía nunca dejó de mantener vivo el ritual de escribir cartas. Cada vez que llegaba una, la abría en silencio, sentada en la misma mesa de la cocina donde años antes había ayudado a Alejandro con problemas de matemáticas. Los mensajes eran breves pero llenos de ternura. No había remitente, solo la caligrafía familiar y la certeza de que él seguía en algún lugar. Elena también las leía, pero siempre respetaba el espacio de su hija, como si esas palabras fueran un secreto entre ellas. A veces, Lucía se pasaba horas mirando la página, como buscando respuestas escondidas entre líneas. Más que noticias, esas cartas eran recordatorios de que había sido elegida, de que alguien había creído en ella cuando el mundo insistía en ignorar su existencia. Con el tiempo, estas cartas se convirtieron en parte de la identidad familiar. Se guardaban en una caja de madera que ya no cerraba bien debido al uso. Cuando sus hijos tuvieron la edad suficiente para preguntar por ellas, Lucía simplemente les explicó que eran recuerdos de alguien especial, sin entrar en detalles. Prefería mantener la historia intacta, libre de interpretaciones y juicios. Por la noche, cuando les contaba cuentos a los niños antes de dormir, solía dejar escapar pequeñas lecciones que había aprendido de Alejandro. La importancia de ayudar sin esperar nada a cambio, el coraje para enfrentar la injusticia y la necesidad de creer que la bondad aún tiene cabida en el mundo. Estas lecciones se convirtieron en parte de la crianza de sus hijos, quienes crecieron comprendiendo que los valores son más fuertes que las herencias materiales.
Con el paso de los años, la historia de Lucía se extendió más allá del barrio. Los periódicos locales publicaron breves artículos sobre la médica que atendía a los pobres sin cobrar, y pronto su nombre empezó a sonar en programas de radio. Personas de 1900, diferentes comunidades acudían a su consultorio en busca de tratamiento, no solo por su competencia, sino por su trato humano. Lucía nunca se acostumbró a los elogios, los aceptaba con humildad, repitiendo que solo devolvía lo que una vez había recibido. Para ella, cada paciente era un reflejo de aquella noche en el arroyo, alguien perdido, herido, necesitado de ayuda. La diferencia radicaba en que ahora era ella quien podía ofrecer ese gesto. Sin embargo, el éxito también trajo desafíos. Muchos criticaron su enfoque de cobrar poco o nada, diciendo que devaluaba la profesión. Algunos colegas intentaron convencerla de cambiar, alegando que podría enriquecerse y abrir clínicas más grandes. Pero Lucía se mantuvo firme, recordando de dónde venía y por qué había elegido este camino. Esteban fue su mayor apoyo, recordándole que no necesitaba demostrar nada a nadie, salvo mantener la conciencia tranquila. Elena, ya mayor, observaba con orgullo cómo su hija afrontaba las presiones sin desviarse de sus principios, y en momentos de duda, Lucía recurría a sus cartas. Bastaba con leer una breve línea. Cuida a tu madre. Es un tesoro para redescubrir la claridad de propósito. Estas palabras, escritas hace años, siguieron guiando cada decisión, como un faro discreto pero constante. Pasó el tiempo y Elena empezó a sentir los efectos de la edad. Sus manos, antes lo suficientemente firmes como para sostener cubos pesados y fregar pisos enteros, ahora temblaban al sostener una taza de café. Lucía notaba cada detalle, cada paso lento, cada pausa para respirar hondo antes de subir una escalera. Así que reorganizó parte de su rutina de oficina para estar más presente en casa. Quería que su madre tuviera consuelo, no solo atención médica, sino también compañía. Esteban y los niños también ayudaron, creando un ambiente donde Elena nunca se sintió una carga. Para ella era casi increíble vivir esta etapa rodeada de amor, después de haber pasado décadas siendo tratada como invisible. A menudo lloraba en silencio, no de tristeza, sino de alivio, reconociendo que toda la lucha había valido la pena. Por esa misma época, Lucía recibió una carta que parecía distinta a las demás. La letra era más temblorosa y las palabras, aunque cortas como siempre, llevaban una especie de despedida velada. La vida se me escapa un poco, pero viajo tranquila sabiendo que has cumplido tu sueño. No me busques, me quedo contigo. Al terminar de leer, se le encogió el corazón como nunca. Guardó el papel en la caja de madera, pero esta vez con la sensación de que podría ser la última. No le dijo nada a nadie, solo abrazó a Elena con más fuerza esa noche y miró al techo en silencio. En el fondo, sabía que Alejandro no estaría allí mucho tiempo. Aún así, optó por aceptar su ausencia con gratitud en lugar de desesperación, como si el ciclo hubiera terminado y su legado viviera en ella, en sus hijos y en cada paciente que entraba por la puerta de la consulta. Los años siguientes confirmaron la corazonada de Lucía. Las cartas dejaron de llegar. Al principio, seguía esperando ansiosa al cartero, mirando por la ventana como lo hacía desde la adolescencia. Después de unos meses, se dio cuenta de que no habría más sobres. Guardó la caja de madera en un lugar especial de la casa, no como un objeto de tristeza, sino como un tesoro que guardaba una parte esencial de su historia. A veces mostraba discretamente algunas cartas a sus hijos mayores, quienes escuchaban atentamente sin comprender del todo el significado de esas palabras. Para Lucía fue como presentarles al abuelo que nunca habían conocido, pero que había marcado la vida de la familia de forma silenciosa y duradera.
A medida que Elena se debilitaba cada vez más, Lucía empezó a contarles más historias a sus nietos, quienes ahora comprendían el significado de esos recuerdos. Habló de una niña de 12 años que un día se acercó a un desconocido herido en el río, sin imaginar jamás que ese gesto lo cambiaría todo. Los niños escuchaban con los ojos abiertos, como si fuera un cuento fantástico, pero Lucía insistió: fue real. Yo estuve allí. Elena, incluso con la voz cansada, confirmó con una leve sonrisa, orgullosa de ver a su nieta continuar la historia que para ella era más preciada que cualquier posesión material. Y así, entre consultas, recuerdos y nuevos comienzos, la historia de Alejandro perduró, no en las páginas de los periódicos, sino en la memoria íntima de una familia que aprendió a transformar el dolor en esperanza. Cuando Elena se fue, la casa se sumió en un silencio sin precedentes. No era el pesado silencio de la pobreza, ni el tenso silencio de la amenaza, sino el vacío que solo la ausencia de alguien irreemplazable puede traer. Lucía sostuvo la mano de su madre hasta el último momento, recordando cada sacrificio que había hecho, cada mañana que salía a trabajar cuando aún estaba oscuro, cada noche preguntaba por la escuela, incluso cansada. El dolor era duro, pero también venía acompañado de una profunda gratitud. Elena había vivido para ver a su hija convertirse en doctora, para abrazar a sus nietos y para experimentar un respeto que le habían negado durante la mayor parte de su vida. Lucía encontró fuerza en saber que su madre se había ido sabiendo que su lucha no había sido en vano. En la misa de despedida, muchos vecinos acudieron a presentar sus respetos, incluyendo antiguos empleadores que la habían tratado como si fuera invisible. Todos reconocieron la dignidad con la que Elena había enfrentado la vida. Lucía, sin embargo, no buscó el reconocimiento externo. Lo que le importaba era seguir llevando la esencia de su madre en cada decisión. Regresó a la consulta días después, todavía con los ojos rojos, pero decidida a no dejar que el dolor la paralizara. Atendía a los pacientes como siempre, porque sabía que eso era exactamente lo que Elena habría querido que hiciera: seguir, cuidar, transformar. En cada gesto sencillo, como cubrir con una manta a un niño o tomar la mano de una persona mayor, Lucía sentía la presencia de su madre. Su ausencia física era real, pero su legado estaba arraigado en su vida diaria, en cada acto de bondad que aún encontraba espacio. Con el tiempo, Lucía empezó a ser invitada a dar conferencias en escuelas y centros comunitarios. No disfrutaba especialmente de ser el centro de atención, pero lo aceptaba porque lo veía como una oportunidad para inspirar a jóvenes que, como ella, creían que los sueños eran demasiado grandes para hacerse realidad. En cada discurso relataba solo partes de su trayectoria. Mencionaba su infancia en la pobreza, su dedicación a los estudios y el apoyo de su madre. Nunca reveló la identidad de Alejandro, pero se refirió a él como alguien que creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Esta frase se convirtió en un símbolo para muchos estudiantes, quienes la veían como la prueba viviente de que basta con una mano extendida para cambiar un destino. Curiosamente, al escuchar su propia historia en auditorios abarrotados, Lucía también se reforzó a sí misma la importancia de mantener los pies en la tierra. Estos encuentros comenzaron a dar frutos inesperados. Los jóvenes que la escuchaban regresaban meses después, contándole que habían retomado sus estudios, ganado confianza en sí mismos o decidido dedicarse a la salud. Lucía los recibía en su consultorio, a menudo solo para charlar, y veía en sus ojos el mismo brillo que Alejandro una vez vio en los suyos. Esteban siempre le recordaba que esta corriente de inspiración era prueba de que la bondad se multiplica, incluso cuando se hace en silencio.
En sus momentos de mayor agotamiento, Lucía se apoyaba en estas historias para seguir adelante. Era como si cada victoria de estos jóvenes fuera también la confirmación de que el gesto de una niña en el arroyo, años atrás, se había transformado en algo mucho más grande de lo que jamás imaginó. Con sus hijos ya grandes y forjando su propio camino, Lucía empezó a mirar atrás con más frecuencia. No lo hacía por arrepentimiento, sino por la necesidad de comprender la magnitud de su propia historia. A menudo se sentaba en el balcón de su consultorio, después de que se marchara el último paciente, y dejaba que su mente divagara hasta aquella noche en que conoció a Alejandro en el arroyo. Pensaba en cómo todo podría haber sido diferente si hubiera seguido el impulso de dar la espalda. Su vida, la de su madre, incluso la de Alejandro, habría tomado un rumbo diferente. Esta reflexión la acompañó como un recordatorio constante de que los grandes acontecimientos a menudo comienzan con decisiones aparentemente pequeñas. Fue en una de esas noches que decidió volver a visitar el arroyo. Regresó al lugar con paso firme, acompañada solo por el silencio y los recuerdos. El lugar era diferente, menos arbustos, algunas casas nuevas alrededor, pero el mismo olor a humedad que nunca desaparecía. Se quedó quieta durante unos minutos, mirando el agua oscura fluir, y sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. No lloró, pero respiró hondo, como si cerrara un ciclo. En ese momento, se dio cuenta de que ya no cargaba con el dolor de una despedida inconclusa. En cambio, sintió gratitud. Sabía que Alejandro probablemente ya no estaba vivo, pero también sabía que su presencia estaba en todo lo que había construido. Regresó a casa sintiéndose ligera, como si finalmente hubiera comprendido que el arroyo ya no era el lugar de la tragedia, sino el punto de partida de la vida que había elegido vivir. Con el tiempo, la comunidad decidió honrar a Lucía de una manera inesperada. En el mismo lugar donde conoció a Alejandro, erigieron una pequeña placa de metal, sencilla pero llena de significado. Decía: aquí nació una familia elegida. La verdadera riqueza es amar y ser amado. Cuando Lucía vio la placa por primera vez, su corazón se aceleró. No fue por el reconocimiento público, sino por la certeza de que el recuerdo de ese encuentro no solo se quedaría en ella. Ahora, cualquiera que pasara por allí conocería un poco de historia, incluso sin todos los detalles. Para Lucía, esto fue la confirmación de que la vida había transformado un momento de dolor en un legado colectivo. Llevó a sus hijos y más tarde a sus nietos a ver el monumento. Permanecieron en silencio ante la placa, escuchando su explicación sobre su significado. No entró en detalles, pero dejó claro que este lugar representaba la decisión que lo cambió todo. Los niños, curiosos, preguntaron si el hombre que había salvado seguía vivo. Lucía sonrió dulcemente y simplemente respondió: vive en cada cosa buena que hacemos. La frase se les quedó grabada en la mente, repitiéndose en las conversaciones familiares como una lección. En casa, Lucía guardaba una pequeña flor recogida junto al arroyo dentro del buzón de madera. Era su forma de conectar el pasado con el presente, manteniendo vivo a Alejandro en cada detalle que decidía preservar. Los años pasaron rápido y Lucía envejeció rodeada de sus hijos, nietos e incluso bisnietos. El consultorio, que había comenzado con muebles de segunda mano, se convirtió en un referente en el barrio, pero ella nunca quiso transformarlo en una clínica de lujo. Prefirió mantener un espacio acogedor, donde cada paciente se sintiera atendido. Cuando ya no tenía fuerzas para largas consultas, fue mentora de jóvenes médicos que había formado, quienes seguían su filosofía de atender primero a la persona y luego a la enfermedad. Muchos la llamaban la madre de la salud popular, un título que la hacía sonreír con humildad.
Nunca olvidó repetir que no era una heroína, solo alguien que había recibido ayuda en el momento oportuno y decidió multiplicarla. En las conversaciones familiares, Alejandro siempre estaba presente, no como una figura mítica, sino como una persona real, de carne y hueso, que se había cruzado en su camino en circunstancias insospechadas. Lucía relató la historia con detalle, dejando claro que no era una leyenda. Habló del rostro ensangrentado, del agua helada, de la mano temblorosa agarrando los juncos. Cada recuerdo era narrado con la misma emoción que quien revivía la escena ante sus ojos. Los nietos y bisnietos escuchaban en silencio, temblando, como si presenciaran un testimonio sagrado. Para Lucía era esencial que todos comprendieran. La vida puede cambiar en un instante, y la bondad, incluso cuando parece pequeña, puede tener efectos que perduran generaciones. En su vejez, Lucía pasaba las tardes sentada junto a la ventana, contemplando las concurridas calles del barrio que tanto amaba. Disfrutaba viendo a los niños caminar de ida y vuelta a la escuela, cargando pesadas mochilas y sueños que le recordaban a los suyos de niña. A menudo, una madre la saludaba de lejos, agradeciéndole el cuidado que le había brindado a su hijo años atrás. Estos sencillos gestos llenaban su corazón de paz. Ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. Su vida era la prueba más sólida de que la decisión de tender la mano esa mañana había valido la pena. El pasado no era una carga, sino una raíz firme que sostenía cada sonrisa que aún encontraba en el presente. Fue en una de esas tardes tranquilas que decidió abrir de nuevo la caja de madera con las cartas. Las páginas ya estaban amarillentas, algunas con arrugas desgastadas, pero el olor a papel viejo le traía recuerdos vívidos. Las leyó una a una, como si fuera la primera vez. Al terminar, cerró la tapa lentamente y murmuró un silencioso agradecimiento a Alejandro. No sabía exactamente dónde había muerto ni cómo había pasado sus últimos días, pero no necesitaba esa respuesta. Para ella, su presencia seguía viva en cada acto de bondad que realizaba, en cada vida que tocaba. Era como si el hombre que una vez casi murió en el arroyo hubiera encontrado la inmortalidad en la continuidad del bien que inspiraba. Siendo ya muy mayor, Lucía empezó a ser invitada a contar su historia en eventos comunitarios e incluso en universidades. Siempre aceptaba con humildad, comenzando con las mismas palabras. Cuando tenía 12 años, encontré a un hombre al borde de la muerte. La gente se conmovía, no por el tono dramático, sino por la sencillez con la que describía cada detalle. Nunca romantizó, nunca inventó. Habló del barro, del frío, del miedo, del olor a sangre mezclado con agua sucia. El público enmudeció, absorbiendo cada palabra, y muchos se marcharon reconsiderando sus propias decisiones. Para Lucía, este fue su mayor legado: demostrar que los actos de valentía y bondad no tienen por qué ser grandilocuentes, sino auténticos. Con el tiempo, su historia y la de Alejandro se convirtieron en una especie de lección colectiva. Los profesores la citaban en clase. Los jóvenes escribían proyectos escolares sobre su experiencia, y la comunidad usaba el ejemplo como prueba de que la esperanza puede nacer en los lugares más inesperados. Lucía, sin embargo, siempre dejó claro que no era la única protagonista. Recordaba el papel de su madre, Elena, quien lo soportó todo con dignidad, y el de Alejandro, quien transformó la gratitud en oportunidad. Yo solo fui el puente entre ellos, decía, sin darse cuenta de que precisamente ese puente había permitido cambiar tantas vidas. Al regresar a casa después de estos encuentros, caminaba despacio, pero con la tranquila certeza de que su historia ya no le pertenecía a ella. Ahora le pertenecía a todos.
En los últimos años de su vida, Lucía se dedicó a dejar todo organizado para sus hijos y nietos, no en cuanto a posesiones materiales, sino en cuanto a valores. Conservó la caja de cartas, ahora frágil por el tiempo, junto con una carta suya, escrita de su puño y letra, explicando que este tesoro representaba la verdadera herencia de la familia. En ella, solo pedía que siguieran ayudando a los necesitados, que nunca dejaran de ayudar, porque así fue como empezó todo. Al partir, rodeada de su familia en su propia casa, no había una tristeza abrumadora, sino una sensación de misión cumplida. Era como si cada lágrima que derramaba se equilibrara con un orgullo silencioso que llenaba la habitación. Al despedirse, sus nietos y bisnietos repetían la frase que solía decir: «La riqueza no es lo que tienes, sino lo que compartes». La práctica continuó en manos de jóvenes médicos que aprendieron de ella, y la placa en el arroyo siguió contando al mundo el origen de esa historia. Lucía falleció en paz, pero dejó un rastro de bondad que perduró durante generaciones. Alejandro, aunque nunca regresó, permaneció presente en cada vida que ella tocó. Al final, la verdadera fortuna no residía en supermercados ni mansiones, sino en la valentía de una niña de 12 años que decidió no dar la espalda. Y por eso su historia perdura, como un recordatorio de que la bondad, cuando se comparte, nunca muere. Al final, no fueron las arcas llenas ni los supermercados los que dejaron huella, sino el simple gesto de una niña de 12 años que se negó a dar la cara. Esta historia nos recuerda que la verdadera riqueza no se mide en números, sino en lazos que se extienden a lo largo de generaciones. ¿Crees que un gesto de bondad puede realmente cambiar el rumbo de la vida de alguien? Deja tu opinión en los comentarios, dale a me gusta a este video, suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y compártelo con alguien que necesite saberlo hoy. Nos vemos la próxima vez que nos sumerjamos en las sombras de la historia.